Sucede que tenemos alimentación, una alimentación totalmente errónea, se ha normalizado algo anormal en lo que es la alimentación. Tenemos que personas consumen mucho nivel de harinas, muchos niveles de refrescos. Lamentablemente tenemos un gran problema, la población se alimenta por satisfacción y no por necesidad. Y el sistema hormonal va a estar alterado, va a estarle dando un montón de síntomas, y esos síntomas son los que la industria farmacéutica o la industria alópata son los que toman y dicen, bueno, tenés tal padecimiento, y con ese padecimiento te manipulan y te hacen tomar drogas durante años, pero no te explican esto: no consumas sal porque si no eso te puede afectar, te puede subir la presión. Y entonces existen dos elementos que van sucediendo en el tiempo. Uno, pues también hablemos del tema emocional, que siempre lo hemos hablado, no podemos separarlo de la parte. Soy el doctor Augusto Vega Chavarría y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la hidratación. Y realmente este es un problema sumamente complejo cuando nos damos cuenta que 3/4 partes de la población mundial el día de hoy amanecieron con problemas de un equilibrio hidromineral. ¿Y por qué razones le damos tanta importancia a este tema del equilibrio hidromineral? Bueno, hay que entender y comprender, antes de profundizar en este tema, cómo funciona un poquito el organismo, ¿verdad? No vamos a hacer una clase de medicina acá, pero sí es importante que usted pueda analizar y comprobar e incluso cuestionar toda esta información para que pueda ir engranándose en todo lo que es el mundo naturológico y en este modelo de integridad que desde hace aproximadamente 15 años estamos tratando de culturizar y educar en Costa Rica y en toda Latinoamérica, donde también nos siguen miles de personas. Es importante que entendamos y comprendamos que el cuerpo humano requiere de 3 funciones vitales. Existen muchas más, pero las 3 funciones vitales a modo general que el organismo debe desarrollar es el primero. La primera sería la oxigenación. Esa oxigenación, recordemos que el oxígeno anda en el aire, no le interesa lo más mínimo ingresar en tu cuerpo, sino que mediante un mecanismo biológico que tiene que activar, mediante un mecanismo energético y magnético, pues es que logra que ese oxígeno entra mediante también una regulación de lo que es la glándula tiroides como tal. Paralelamente a esto, también está el proceso o la función de desintoxicación. Recordemos que la desintoxicación tiene 3 elementos importantes. Uno, los elementos propios del organismo, como es el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos, el mismo azúcar, en fin, todo lo que es los elementos propios del organismo. Están los elementos externos que a través de la alimentación, a través de cremas, a través de medicamentos, a través de vacunas, a través de toda una serie de elementos, incluso de contaminación del aire, de las aguas, en fin, obtenemos o introducimos en nuestro organismo los seres humanos. Y también tenemos que entre las que nosotros formulamos o las que producimos nosotros y lo que ingresamos a nuestro cuerpo, pues entre esas dos también se formulan elementos complejos que también el cuerpo tiene que desintoxicar. Por último, estamos con el tema de la regeneración. Como toda persona sabe, en el momento que hay algún tipo de golpe, trauma, en fin, el sistema orgánico vive regenerándose constantemente. Estas 3 funciones son sumamente vitales, existen otras más, pero para mi concepto y para poder entender y comprender todo esto que tiene que ver con el tema de la hidratación, es importante desarrollar y poder comprender cómo funcionan estas 3 funciones gracias a 3 sistemas. El primer sistema es el sistema inmunológico, el segundo sistema es el sistema hormonal y el tercero es el sistema ácido base mineral. Es importante que diferentes estudios clínicos que se han hecho, diferentes
pues mediciones que se hacen, pues se establece que un pH orgánico a modo general sería un pH de 9. Ese pH de 9 sería sumamente o biológicamente aceptable para poder desarrollar correctamente estas tres funciones que estamos mencionando. Es importante que este elemento nos detengamos acá en el sistema o en el aspecto ácido base mineral del organismo, que tiene que estar equilibrado, y podamos entender que entre más mantengamos este nivel de 9 que dicen los estudios clínicos, hay quienes dicen 8, otros dicen 10, en fin, el tema es de que entre más equilibrado tengamos este sistema, vamos a tener un buen funcionamiento hormonal regulado y vamos a tener un buen funcionamiento a nivel del sistema inmunológico, y por lo tanto vamos a poder hacer las tres funciones que mencionaba anteriormente: la oxigenación, la desintoxicación y la regeneración del cuerpo. ¿Por qué tenemos que comprender el tema del equilibrio hidromineral? Bueno, porque base fundamental de estos niveles de acidez, pues es la buena hidratación o la buena equilibrio hidromineral que pueda generar una persona. Es importante que antes de empezar a tomar cualquier tipo de tratamiento natural, naturológico, si la persona no logra tener un pH regulado a través de los diferentes elementos hidrominerales o equilibrios hidrominerales, va a ser muy poco probable o va a ser muy difícil que la persona pueda tener todo el efecto positivo de cualquier producto natural. Por lo tanto, es de ahí la vitalidad o la importancia de que la persona sepa que este equilibrio hidromineral es vital para desarrollar esto. Claro, en la actualidad vamos a ir enmarcando diferentes elementos o factores que involucran a que este elemento hidromineral o este elemento ácido base mineral del cuerpo se vaya deteriorando en todo sentido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, sucede que tenemos una alimentación totalmente errónea, se ha normalizado algo anormal en lo que es la alimentación. La alimentación del ser humano tiene que estar basada a base de la leche materna. La leche materna es 30%, 60% grasa, aproximadamente un 25% proteína, y el restante entre carbohidratos y los demás elementos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de alimentación el día de hoy? Bueno, tenemos alimentaciones totalmente hidrocarbonadas, tenemos alimentaciones en las cuales, más que todo a nivel de Latinoamérica, tenemos que personas consumen mucho nivel de harinas, muchos niveles de refrescos. Todo esto hace que el sistema ácido mineral se pueda determinar a generar una acidez, y cuando hay acidez, pues lamentablemente el sistema empieza a perder sodio, y eso hay que entenderlo. El sodio es la parte vital que hace que este sistema pueda tener la energía electromagnética y biológica para poder desarrollar su actividad completamente en forma pacífica, y así podamos desarrollar correctamente todo lo que tiene que ver con las funciones que hemos mencionado, que para mí son las principales. En lo personal y clínicamente tenemos que analizarlas integralmente. Pero bueno, como les decía, la alimentación totalmente errónea. Hoy adictivos, preservantes, refrescos sumamente azucarados, alimentos harinosos, es lo que forman parte de la población en general. Lamentablemente tenemos un gran problema. La población se alimenta por satisfacción y no por necesidad, y eso lo hemos venido reiterando para que usted como oyente, como visor de esto, tenga que hacerse responsable de educarse en cómo debe alimentarse correctamente, mucho más si está haciendo ejercicio, mucho más si está teniendo algún problema de salud en específico, y eso es lo que pues requerimos que usted pueda comprender, que en el tanto y cómo se afecte este sistema ácido base mineral,
pues lamentablemente ya sea el sistema inmunológico no va a funcionar bien, el sistema hormonal va a estar alterado, va a estarle dando un montón de síntomas, y esos síntomas son los que la industria farmacéutica o la industria alópata son los que toman y dicen, bueno, tenés tal padecimiento, y con ese padecimiento te manipulan y te hacen tomar drogas durante años, pero no te explican esto, que lo que tenés son niveles altos de acidez con pérdidas constantes de sodio por parte del organismo. Esto, por lo tanto, hace que nuestra primicia que hemos mencionado de que 3/4 partes de la población mundial hoy se levantaron con desequilibrios hidrominerales inadecuados, o sea, desequilibrios totales, entonces, claro, nos va a generar que muchas personas hoy se levanten con dolor de cabeza, cansancio, agotamiento, mareos, visión borrosa, problemas digestivos, problemas cardiovasculares de diferentes índoles, alteraciones en todo este sistema, y eso pues lamentablemente va a consecuir a que las personas tiendan a irse a drogar con medicamentos permitidos, falsamente permitidos, en el cual no va a quitar el problema de base, que el problema de base es desde el desequilibrio ácido mineral y aparte de eso la pérdida de sodio constante. Entonces es ahí donde llegan los doctores y les dicen a los pacientes, porque como ellos lo conocen, estos saben este tipo de sistemas que tiene el organismo, le dicen no consuma sal, no consuma sal porque si no eso te puede afectar, te puede subir la presión. Y entonces existen dos elementos que van sucediendo en el tiempo. Las personas se van intoxicando hídricamente porque la célula se va llenando de agua. Al perder sodio, la célula va llenándose de agua y va generándose una hiponatremia crónica, digámosle así, o mal llamada crónica. Vuelvo y reitero, más que todo avanzado por o estimulado por la mala alimentación y por las malas conductas. También hablemos del tema emocional, que siempre lo hemos hablado, no podemos separarlo de la parte, recordemos que la parte hormonal se va a alterar y va a generar un montón de hormonas que al final al cabo también va a generar un montón de síntomas en el paciente. Entonces nosotros en nuestro modelo integrativo siempre decimos, bueno, un paciente tiene 10 síntomas, 15 síntomas y de acuerdo a la intensidad del síntoma, porque cada persona en este mundo puede ver esas circunstancias emocionales diferentes y depende de la intensidad, pues decimos, bueno, este paciente está con un alto nivel de acidez y con un alto nivel de que su sistema hormonal está totalmente alterado. Entonces, cuando comprendemos esto de cómo funciona el organismo, de cómo podemos atacarlo, ya sea a través de la alimentación, de las emociones, de la falta de control de emociones, pero también desde el problema de no darle los requisitos o las necesidades que él requiere, pues entonces también podemos generar todo este desequilibrio hidromineral. Por eso es que Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. O sea, ¿qué nos quiere decir? Desde hace miles de años el ser humano ya sabe que lo que son los síntomas y signos que pueden aparecer son deficiencias nutricionales. Y es ahí donde uno le pregunta a las personas, ¿qué haces tomando drogas, fármacos que no te van a resolver nada si al final lo que tenés son deficiencias nutricionales? ¿Qué haces haciendo la fila del Levi's o de la clínica para recoger pastillas que lo que van a hacer es a quitarte o bloquearte un sistema hormonal que está alterado o un sistema cardiovascular que está alterado producto de sus niveles altos de acidez y sus niveles altos de mala hidratación, ¿verdad? Como tal. Entonces es importante poder contemplar este tipo de cosas. Es importante poder contemplar este tipo de cosas para que las personas puedan hacer el razonamiento consciente de poder, ¿cómo es que se llama? El razonamiento consciente de que usted pueda empezar a educarse integralmente en cuántos aspectos de estos pueden afectar en su hidratación y poder comprender que, por ejemplo, el tema de el equilibrio hidromineral, que es como realmente debería llamársele a la hidratación o a la mal llamada hidratación, pues depende de muchos factores, depende de la actividad física que pueda hacer una persona, el nivel de estrés,
el estrés a nivel alimentario que se produzca cada vez que coma alimentos muy azucarados, en fin, sus aspectos con respecto al tipo de descanso que tiene, el tipo de pensamientos que tiene, en fin, toda una serie de elementos son los que contemplan este equilibrio hidromineral. Si ese equilibrio hidromineral está siendo ampliamente atacado por los factores que hemos mencionado, a nivel alimentario, a nivel emocional, a nivel hormonal, a nivel de daños, incluso efectos secundarios de medicamentos y todo esto, pues lamentablemente no vamos a tener una recuperación del paciente. Y si el paciente no logra entender esto, pues seguirá creyendo que su problema radica principalmente en síntomas que hay que apagarlos con una droga y no en una deficiencia nutricional que principalmente como base es una emoción que lleva consecuentemente a deficiencias de sodio principalmente. Y entonces cuando analizamos cómo está dividida, digámosle así, cómo está dividido la cantidad de sodio a través de nuestro cuerpo, nos damos cuenta que el cuerpo nunca salió del mar. O sea, tenemos un mar dentro de nosotros, los cuales está debidamente dividido en compartimentos. En el compartimento intracelular ya se sabe que tienen que haber 12 gramos por litro de células. En el compartimento extracelular tenemos de 6 a 9 gramos por litro por líquido intercelular. Y en la parte sanguínea tenemos que manejarnos aproximadamente entre 3 y 6 gramos de sal en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender también algo. El riñón como tal necesita, para procesar 1 litro de líquido, ¿verdad?, necesita 2 gramos de sal. O sea, cada vez que tú pasas orinando durante el día, tú vas a gastar por cada litro 2 gramos de sal, de esta sal, ¿verdad?, como tal. Si aparte de eso tenés factores estresantes a nivel alimentario, a nivel emocional, vas a gastar mucho más sal, y eso pues lamentablemente va a ocasionar que paulatinamente vayas cayendo en esta condición que se conoce como deshidratación o desequilibrio hidromineral, y que lo presenta 3/4 partes de la población mundial. Solamente cuidando este término, esta base, nos va a ayudar muchísimo para poder alcalinizar el cuerpo y mantenerlo y evitar miles de problemas de salud que pueden ir ocasionándose en el tiempo. Sí, si ustedes me dicen, sí, necesitamos otros elementos, claro, pero por eso estamos haciendo este programa, para que usted logre comprender cuál es la base fundamental de todo tratamiento naturológico a nivel integrativo. Y ojo, hay personas que, por ejemplo, una persona promedio de 70 kilogramos con 1,70 m, aproximadamente debe tener 290 gramos de sal. Aproximadamente eso es lo que deberíamos de tener en nuestro cuerpo. Cuando empezamos a tener sintomatología, quiere decir de que esa cantidad de sal no está correcta, porque vuelvo y reitero, la cantidad de sal nos va a hacer ayudar a que haya un equilibrio hidromineral y un pH de 9, de acuerdo a mi criterio. Existirán otros criterios que dirán que a 7, a 8, en fin, para mi criterio, un paciente saludable tiene que mantenerse en 9, eso es importante, tiene que mantenerse en un pH de 9. Entonces, es importante eso. En el momento que empieza a bajar la sal, ya luego el nivel de acidez va paralelamente a bajar. Ahora bien, es importante que cuando usted ha estado, mi amiga que me ve o mi amigo que me ve, cuando usted ha estado durante muchos años, mucho tiempo, teniendo problemas con este problemita, ha ido descendiendo la cantidad de sal, siguiendo con el ejemplo de esta persona que pesa 70 kilos y mide unos 70, cuando usted ha estado bajando constantemente esos niveles de sal durante el tiempo, pues obviamente una persona con este ejemplo de 70 kilogramos por unos 70, pues puede ser que esté en 190 gramos de sal, no en los 290 gramos que debería tener. Y recuperar toda esa cantidad de sal, no podemos llegar y decirle que en un día usted se vaya a tomar esa cantidad de sal, porque si no ocasionaríamos muchos problemas de presiones altas, y es donde le daríamos la razón a la parte
eh, mal llamada ciencia clínica, ¿verdad? O los médicos alópatas, de que sí, efectivamente al inicio pueden verse pequeñas elevaciones de presión, pero más que todo es por esa intoxicación hídrica que aumenta la volemia a nivel de la sangre. Entonces, todo ese proceso adaptativo de esa paciente o ese paciente que no tiene esta cantidad de sal en su organismo, tiene que ir con seguimiento. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Las circunstancias suyas no son las mismas de la vecina, no son las mismas de su compañero de trabajo, son diferentes circunstancias. La perspectiva del mundo, no es la misma que yo tengo, que usted tiene y que todos tenemos. Somos diferentes seres humanos en ese sentido, tenemos historias diferentes que nos han generado pensamientos diferentes. Lo que yo puedo ver algo muy simple, puede ser que usted lo vea muy grave, y eso haga que el ir insertándolo en este proceso de ir consumiendo sal dentro de su dieta día a día, después de usted haber tenido esa escasez tan grande durante mucho tiempo, pues puede ser que le pueda generar algún tipo de crisis curativa que no pueda ser de su agrado, pero por eso siempre hemos insistido e insistimos tanto en usted como persona responsable y consciente, como en todos los naturistas que andan vendiendo productos naturales, que por favor, que no entren en ese detalle, porque aquí lo que necesitamos es educar al paciente, no venderle un producto natural, no echemos a perder la medicina natural, una herramienta tan buena, tan exacta y tan beneficiosa, pero es importante generar esa educación y generar ese seguimiento. Puede ser que usted como paciente necesite empezar, por ejemplo, con 4 gramos por litro de agua de sal, puede ser, pero puede ser que también, de acuerdo a su condición física, de acuerdo a su condición, pues a sus diferentes circunstancias que habrá que analizar en toda esta integridad de un proceso naturológico, puede ser que usted pueda iniciar con 15 gramos por litro de sal. Eso va a depender de toda una serie de elementos y factores de acuerdo a cuál es la condición real del paciente, pero eso ya viéndolo con el naturólogo clínico enfrente tuyo. No puede ser posible que a todos les vamos a recetar, no, a todos vamos a darle 20 gramos por litro de sal y ya, no, esto no es así. Esto es de acuerdo a cada paciente y siendo responsable en ese proceso educativo. Los europeos, por ejemplo, hay data de eso, que llegaron a consumir 80 gramos por litro por día de sal. O sea, 80 gramos, imagínese usted. Y por eso es que vemos que tienen una muy buena salud, mejor que la latinoamericana, de acuerdo a que ellos se alimentan, tienen mejores educación en ese sentido. El 60% de toda Europa pues está haciendo un tratamiento, está haciendo un programa educativo naturológico como el que ofrecemos en el Centro Integral de Medicina Natural. Entonces, es importante poder integrizar todo esto, porque vean que hablamos de hidratación y la gente piensa que es tomar agua. Ese es el nivel al cual la farmacia o la medicina alopática ha hecho caer a los pacientes en esta Latinoamérica que lamentablemente es ignorante, que es desconocedora de las cosas, no porque quiera, sino porque no quiere aprender, no quiere educarse, no quiere. Lo mencionaba yo en una de mis charlas anteriores, en el cual, ¿cuál es la diferencia de un país desarrollado a un país subdesarrollado? Las ganas de tener conocimiento. Yo creo que si la gente nos pone atención y empieza a analizar y razonar mucho en Latinoamérica, podríamos tener el continente más saludable y ojalá contagiar a otros continentes. O sea, el tema es que podríamos tener un mundo más saludable sin tanto engaño como nos han hecho. Y si creen que la sal es lo malo, pues pregúntense qué pasa, por qué razones una persona hipertensa, diabética, mal llamada hipertensa, mal llamada diabética, mal llamada asmática, lo primero que hacen cuando llegan a un cuerpo de guardia, una emergencias, lo primero que hacen es ponerle un suero con 9 gramos de sal por litro. Entonces es ahí donde te digo, la sal no es mala,
La sal no es mala. El problema acá está en que el ser humano ha creído en el sistema sanitario durante años y lamentablemente ya vemos un montón de doctores a nivel del mundo que estamos diciendo y despertando esa conciencia de decirle, mire, lo que ha dicho la parte oficial del sistema sanitario no es lo correcto, eso no es lo real, eso es lo oficial, eso es lo que está plasmado en todas las sociedades, pero no es lo real. Esa es la parte oficial, sí, se la damos como oficialismo, pero no como realidad, porque la realidad de lo que sucede en el organismo de cada persona hay que integralizar mediante toda esta serie de elementos y factores, que para ello no necesitamos exámenes, necesitamos ver cuánta sintomatología tiene un paciente para darnos cuenta qué tanto nivel o bajo nivel de sal tiene. Y cualquiera podría llegar y decir, bueno, entonces yo voy a empezar a tomar sal. Sí, puede hacerlo tal vez de manera irresponsable, no sería lo correcto, sería bueno empezar a tomar un programa que te vaya guiando poco a poco, que te vaya evaluando semana a semana qué es lo correcto, pero entendemos y comprendemos que toda esta información, muchos van a empezar, entonces voy a empezar con 5 gramos, que es lo mínimo, y ahí le voy aumentando. Sí sería bueno que no solamente logre usted alcalinizar el cuerpo, sino de acuerdo a la sintomatología que usted tiene, podamos hacer algo que se llama fitohemograma. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los alimentos o los productos naturales o las vitaminas, minerales, aminoácidos que a usted le hacen falta para que los vaya integrando a su diario vivir, ya sea con dieta, ya sea con el tema de productos fitonutriciológicos? Y en esto sí hemos hablado muchísimo. La gran mayoría de fitonutriólogos o naturistas en Latinoamérica venden suplementos, y esto es un problema, porque los suplementos son algo que es mínimo con respecto muchas veces a las deficientes o las grandes deficiencias que tiene una persona. No obstante, le venden el producto como tal, pero en un cuerpo ácido, y eso es como poner semillas en un desierto. Si usted no allana el terreno con un equilibrio hidromineral primero, en un paciente jamás esas semillas van a prosperar o van a generar un fruto como tal. Entonces, por eso es que es importante generar ese proceso en el cual el paciente pueda ir evaluando, ir haciendo que ese desierto se convierta en un bosque poco a poco, pero mediante la guía de un profesional, no mediante lo que queda o lo que escuché o lo que la otra está haciendo, mi vecina está haciendo. No, simplemente creo que ahí es donde radica todo este tema del equilibrio hidromineral. Como mencionábamos, la base fundamental de un tratamiento naturológico es que el paciente logre mejorar su nivel de alcalinidad, de que pase de un nivel ácido a un nivel alcalino, donde clínicamente el paciente pueda desarrollar las funciones correctas de la oxigenación, desintoxicación y regeneración a través de los 3 sistemas más importantes, como el sistema inmunológico, el sistema hormonal y el sistema ácido-base mineral. Lo mencionaba que para poder hacer esto, para poder comprenderlo, es importante que entendamos que un paciente que tiene muchos años de tener deficiencias en sal, pues es como un desierto, ¿no? Como un pedazo de desierto, en el cual, si usted quiere sembrar semillas o vitaminas, minerales y toda una serie de elementos, necesitamos primero tener una base allanada, como es el tema de una buena cantidad de sal, o sea, la correcta cantidad de sal que tiene que poner por día. O sea, nos damos cuenta que el tema del equilibrio hidromineral a través de la sal, pues es vital para poder mejorar al paciente. ¿Y cómo vamos a hacer este proceso? Pues tenemos que hacerlo guiado, tenemos que hacerlo mediante un seguimiento. Por eso muchos hablan, mire, tómese tal medicamento o tal producto natural
¿verdad? Que son suplementos, que hasta eso hay que aclararle a las personas. Una cosa es una dosis suplementaria y complementaria de los frasquitos que venden en las microbióticas o tiendas naturistas, y otra cosa muy diferente es ya darle una dosis alta, que la puede, una dosis terapéutica o fitonutriciológica, para que el paciente regenere todavía más su tejido. Pero como les mencionaba, la base fundamental tiene que ser un excelente equilibrio hidromineral, y ese equilibrio hidromineral se logra con la sal y bajo un seguimiento, y ese seguimiento tiene que tener factores que pueden desencadenar una menor cantidad de sal en el cuerpo, o factores que pueden hacer que nos favorezca una mayor absorción de nutrientes en nuestro organismo. Por lo tanto, vuelvo y reitero, ningún producto naturológico o fitonutriciológico va a hacer el efecto positivo en un organismo si no se tiene base de un excelente equilibrio hidromineral. Eso sí es importante que usted lo tenga claro. Si usted quiere que una vitamina B rinda en su organismo, es importante que tiene que tener primero esto. Cualquier producto naturológico, ya sea moringa, aguasawanda, en fin, le pongo miles de ejemplos de productos que normalmente se comercializan. Es importante primero tener una base a nivel del equilibrio hidromineral. Ahora bien, es importante que el paciente sea responsable y pueda ser el conductor de ese proceso naturológico. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia decimos esto? Porque no es lo que dice el naturólogo que haga, es la conciencia que me dice razonablemente y conscientemente que yo me tengo que hacer cargo de yo mismo para poder tener una buena calidad de vida. Que eso es lo que buscamos, que el paciente tome esa responsabilidad como tiene que ser, una responsabilidad consciente, una responsabilidad asertiva, inteligente, en el cual ya no va a dejarse engañar por supuestos diagnósticos, por drogas que te hacen, que te ocasionan efectos secundarios, sino por lo que está ya estudiado clínicamente, por lo que ya sabemos que puede tener una u otro paciente de acuerdo a su sintomatología. Entonces, es importante que se dejen toda una serie de conceptos que el sistema sanitario involucra, y es importante, vuelvo y reitero, acá no es que el sistema sanitario es el malo de la película. Creo yo que la víctima y el delincuente de este delito es el mismo paciente que se presta para no poner atención, para no razonar, para no analizar y educarse principalmente en cómo funciona el organismo. Y lo he mencionado anteriormente, que en países desarrollados la gente le presta atención, aunque sean criterios diferentes, le presta atención a los profesionales que tenemos cada día que decir más acerca del organismo. Esto no cambia, esto de la sal tiene años y años y miles de años de existir, y las terapias de sal en la India, en Oriente, siempre han existido, pero pareciese que hay una maquinaria especial para Latinoamérica y en algunas partes del mundo, en la cual pareciese que no se quiere llegar a esa puerta de conocimiento para que el mundo despierte y que la gente tenga mejor calidad de vida. ¿Cuántas personas solamente hidratándose correctamente? Estamos hablando que 3/4 partes de la población mundial tienen un desequilibrio mineral hoy. ¿Cuántas personas podrían mejorar radicalmente su salud si les inculcamos educarse primero, y segundo, hacer un proceso naturológico correcto, equilibrado, y en el cual puedan adquirir esa energía que requiere el organismo a través de la sal para poder hacer sus funciones biológicas? Y yo creo, y es importante esto, que esta verdad no puede ser tan rechazada, jamás, nunca. No entiendo por qué se ha normalizado, en la sociedad, que una persona hable con la verdad. Qué mal estamos como sociedad cuando no queremos o creemos que la parte oficial del sistema sanitario tiene la razón, cuando observamos que pacientes que tienen años de ser leales a un sistema
que nunca les ha dado buenos resultados. Y yo creo que esto como sociedad, como un razonamiento muy amplio y con mucho respeto lo digo, creo que deberíamos de poner las barbas en remojo y decir, este sistema sanitario no es bueno en muchos aspectos, en algunos otros podrá ser bueno, pero la gran mayoría lamentablemente lo tiene muy malo. Nos ponen alimentos de mala calidad, con preservantes, con aditivos, que nos acidifican, que nos hacen perder sodio, que nos hacen perder vida. Y llega una persona, hemos llegado varios, soy uno más que me uno a este repertorio de personas o profesionales que queremos hacer este despertar y les decimos, mire, es que el cuerpo funciona así y usted necesita sal y dicen, esto puede ser, esto no es lo correcto y siguen encaminados en su sistema oficial y no es así. Yo creo que hay que ser muy inteligentes y el latinoamericano por excelencia es muy inteligente y se da cuenta como 10 pacientes mal llamados hipertensos o que se les sube la presión toman un medicamento durante años y cada día más bien acaban más rápido su salud. Y yo creo que cuando hablamos de esto y cuando hablamos de la importancia de este tema debido a tanta cantidad de gente afectada, pues yo creo que hay que hacerlo con la seriedad del caso y no solamente eso, diciéndole a las personas, despierte, salga adelante, mire, edúquese, saque su tiempo para escuchar a profesionales que queremos que usted mejore su salud. Ojo, queremos que usted haga un proceso que no requerimos que sea un proceso de toda la vida, de 20 años de lealtad. No, queremos que usted se eduque correctamente en un proceso naturológico que puede llevarle 4 meses, 8 meses, ojalá un año, digamos un año, pero que en ese año usted aprendió a alimentarse correctamente, en ese año usted aprendió a tener un equilibrio hidromineral correcto y en ese año también aprendió a cómo administrarle todos los fitonutrientes que requiere su organismo para mejorar su salud. Por lo tanto, es importante que usted este tema lo vea y lo analice y no importa que lo cuestione, pero lo vea integralmente como una forma de lo que somos. Somos agua, sales, minerales, vitaminas y eso la ciencia o la parte oficial no quiere hacerte entenderlo. Y así es, eso es nuestro cuerpo. Y en el tanto y como usted comprenda que lo que usted necesita es requerir, es darle esas necesidades que tiene deficiencias nutricionales, pues entonces usted va a tener una mejor salud. No te quieren sano por algún motivo. Nosotros queremos impulsar en usted esa sanidad, esa prosperidad, esa mejor calidad de vida. Y obviamente cuando hablamos de equilibrio hidromineral también es importante que comprenda que no es ponerse las tenis y ir a tomar agua y agua, eso es dañísimo para el organismo. Hacer ejercicio es muy bueno, pero hidratarse incorrectamente es muy malo. Entonces es ahí donde tenemos que equilibrar. Aquellas personas que están haciendo ejercicio también les recomendamos, mire, hay que hidratarse, hay que generar un equilibrio hidromineral correcto, porque no solamente es agua, no son azúcares lo que usted necesita, eso no lo necesita el cuerpo. Entonces es un llamado para mejorar la calidad de salud de las personas y vuelvo y reitero, no tiene por qué ser tan rechazado la verdad. No tenemos como seres humanos que rechazar o normalizar el hecho de rechazar la verdad. Que usted la dude o la ponga en tela de duda con mucho gusto, siempre lo hemos dicho, aquí estamos para debatir, aquí estamos para analizar, para razonar como seres humanos conscientes y darnos cuenta de todas esta serie de aspectos que lo que buscan es mejorar la calidad del ser humano que nos visita, el ser humano que nos escucha. Ellos son los que van a tomar los beneficios. Ojalá que fueran todos, ojalá que fuesen todos y todos pudiesen hacer esa responsabilidad integral de decir, tengo que aprender a curar mi salud. Y eso nos va a ayudar muchísimo para tener menos población enferma. Vuelvo y reitero, hago este tema porque 3/4 partes de la población mundial están sufriendo en diferentes grados, niveles y tonalidades los desequilibrios hidrominerales por falta de sodio. Personas con 1,70 m que deberían de tener 290 gramos de sal pueden estar en 190 con presiones altas, con azúcar alto, con un montón de problemas
que podrían solucionarse con sal. Así de simple. Empezando por ahí y ya después dándole todos los requerimientos y estimulándole y equilibrándole, estimulando su sistema inmunológico y regulándole su sistema hormonal a través de las emociones y toda una serie de elementos que hay que educar en los pacientes. Por último, es importante que cuando hablamos de equilibrio hidromineral y hablamos de este seguimiento que el paciente tiene que llevar a cabo, es importante que cada persona tiene que empezar a preguntarse si mucho de esto que estamos hablando pueden ser los síntomas que está presentando el día de hoy. Porque estamos hablando de que esta sería la base fundamental de un tratamiento y de todo tratamiento naturológico. Indistintamente estés en Costa Rica, estés en Chile, estés en México, en donde estés, la base fundamental de poder empezar a trabajar en un organismo es darle la cantidad de sal. Pero si tenemos problemas renales, pero si tenemos problemas de absorción de sal, pero si tenemos problemas metabólicos que hacen que el sistema pues no pueda tolerar adecuadamente eso, todo eso tenemos que analizarlo. ¿En qué tanto has dañado tu organismo creyendo lealmente a un sistema sanitario que lamentablemente ha deteriorado esto? Entonces, por eso es que no creas que puedas ver un resultado inmediato. Puede ser que haya que ser un buen paciente, como dice la palabra, de estar esperando a que tu sistema logre reparar a través del tiempo este desequilibrio que ha tenido durante mucho tiempo. Es importante que también como ser humano te mando una pregunta y te digo si realmente lo que estás haciendo a la hora de hidratarte o a la hora de generar este equilibrio hidromineral es correcto, y si lo estás enseñando bien a las generaciones vecinas, a tus hijos, a tu familia, hasta qué tanto esta normalidad correcta de hidratarse o equilibrarse, hidratarse o tener ese equilibrio hidromineral te va a ayudar a mucho y no te vas a sentir como una persona totalmente extraña a la sociedad, porque entendemos y comprendemos que la normalidad, que es una enfermedad sociopática, es importante que esta enfermedad de normalizar las cosas que hace, que pone el sistema, pues dice, muchos pacientes llegan y dicen, doctor, es que me siento extraño, todo el mundo tomando refresco con azúcar y yo tomando refresco con sal, me siento raro, ¿cómo hago? No me siento parte de. Y es ahí también donde todo este elemento biológico, equilibrio hidromineral, tenemos que compensarlo con un tema emocional de psicología positiva o conocido como mindfulness, en las cuales el paciente tiene que irse dando cuenta que tiene que originalizarse, que no podemos seguir a la masa, porque la masa sigue el sistema sanitario en su parte oficial y no en su parte real, en cómo suceden las cosas. Entonces también es ahí donde deberías preguntarte por qué tus familiares están tan enfermos con tanto medicamento y tanta cosa que están tomando, si no le hablan de este tipo de temas y se quieren hacer las cosas a la manera de ellos. Eso es otra cosa, ese es un mal del latinoamericano, que no, yo lo voy a hacer de esta manera, ¿para qué voy a evitarme un montón de filtros, un montón de asesoría profesional, voy a empezar así? Entendemos que muchos no pueden pagar por un servicio privado y todo lo demás, eso es entendible correctamente, pero creo que el latinoamericano tiene que darse cuenta que esta objetividad del sistema sanitario, agarrarlo para enfermarlo por un lado con alimentos y por otro lado seguirlo enfermando más con productos farmacéuticos, no lo lleva a ningún lado. No funciona esa fórmula, y esa es la fórmula que tenemos que quitar, o por lo menos que usted como persona consciente no caiga en eso, porque se sabe perfectamente. Es más, puede usted hacer el análisis en las personas que viven alrededor suyo y se dará cuenta que muchos de los que toman pastillas farmacéuticas están cada día más mal. Y puede ser que sea producto de este desequilibrio. La gran mayoría de pacientes lo tienen, desequilibrio hidromineral, intoxicación hídrica
junto con un bajo nivel de sodio en el organismo. Solamente eso, algo que es hasta incluso barato. Un vaso, un frasco de 500 gramos de sal Himalaya puede costar aproximadamente un término de $4 a nivel de Latinoamérica, 4 o 5 dólares, y con eso cuánta cantidad de salud podríamos desarrollar en una persona, pero no lo queremos hacer. Así que no es un tema tampoco de economía, es un tema de analizar y razonar. Mi cuerpo son minerales, vitaminas, sales. ¿Qué estoy haciendo drogándome? ¿Qué estoy haciendo sobre esto? He visto a Juanita Perencejita y a todo el mundo haciendo lo mismo y más bien teniendo fatales resultados. ¿Qué me hace pensar que yo voy a tener un resultado diferente? Si ya lo he visto en otras personas y no funciona. No funciona. Funciona cuando el paciente lo ves con esa lealtad, tomando pastilla y pastilla y siguiendo con sus desórdenes alimentarios, siguiendo con sus malos hábitos de vida. Lo ves durante 20 años y yo digo, wow, qué nivel de lealtad puede tener esa persona, y hablemoslo claro, qué nivel de desconocimiento o ignorancia, que nunca se detuvo en esos 20 años y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no mejoro? ¿Por qué no puedo hacer algo diferente? Lo decía Albert Einstein, lo hemos mencionado, que hacer lo mismo y esperar un diferente resultado es locura. Entonces uno dice, ¿por qué la gente quiere seguir tanto o tanta fidelidad sobre un servicio sanitario que no deja más que consecuencias graves en los pacientes? Entonces este es un mensaje para que usted razone, para que usted se cuestione por qué no quiere curarse, por qué no quiere aprender a curarse, por qué no quiere mejorar su salud de manera natural, de acuerdo a cómo necesita su organismo y no se lo imponen de manera manipulada. Eso es lo que necesitamos desarrollar, esa visión como ser humano inteligente, ¿verdad? Yo siempre me he preguntado cómo hacen los animales en la selva, cómo hace un elefante, por ejemplo, cómo nos verían a nosotros los seres humanos si un elefante tuviera el mismo nivel de conciencia. Dice, yo no sé, diría, yo vivo acá en la selva, vivo de plantas, de cositas, tomo agua con sal y agua con minerales y todas esas, y nunca he necesitado de una droga para subsistir. Y miren mi cuerpo qué grande que es. Y estoy saludable, y estoy fuerte. ¿Quién nos vendió la idea que el sistema sanitario, a través de sus pastillas y sus alimentos malos, nos iba a generar una mejor salud? ¿En dónde fue ese clip que normalizamos esa anormalidad? Porque vuelvo y reitero, ahora nosotros, yo en lo personal como profesional, es una cuesta terrible con el paciente, porque el paciente dice, doctor, es que me siento extraño en un mundo donde está diferente a mí, porque esto no es lo que me han enseñado a tomar. O sea, a mí me han enseñado a tomar azúcar, pero si mi cuerpo produce azúcar, ¿para qué quieres tomar azúcar? Si es que los refrescos tenían siempre que ir con azúcar. Sí, pero es que eso no es lo correcto, su cuerpo no necesita eso. Es que a mí me enseñaron a comer harinas. Sí, pero eso no es lo que necesita tu cuerpo. Tu base fundamental es grasa y proteína. Lamentablemente somos, aunque los veganos se vengan encima, en fin, todo esto es nuestra maquinaria que tenemos para procesar el alimento. Entonces, son las cosas que tenemos que determinar y empezar a razonar. Y creo que el generar este proceso educativo naturológico integral le puede ayudar muchísimo a que usted como ser humano pueda ser el ejemplo a seguir de muchas personas alrededor suyo. Y eso es lo que buscamos. Siempre pasa eso. Las personas que vienen al Centro Integral de Medicina Natural, viene un miembro de la familia y el resto ya al ratico lo está haciendo y ya todo el mundo se va sintiendo bien y se van dando cuenta que sí funciona, y es la fórmula correcta. Aquí no estamos manipulando ni diagnósticos, ni le estamos diciendo, no, mire, es que usted no tiene el síndrome de la deficiencia de magnesio o el síndrome de la deficiencia de sodio. No. Aquí estamos hablándole directo de acuerdo a cómo funciona su organismo. Y de acuerdo a cómo funciona su organismo es lo que usted necesita. Usted no es un título, usted no es una etiqueta, usted no es un medicamento para que pueda mejorar su salud. Por lo tanto, la gran invitación para que nos sigan en la página de Caminando lo Natural en Facebook, que puedan seguirnos a través de YouTube, nuestro canal de Caminando lo Natural, también en Instagram, y que puedan pues compartir toda esta información que creo
que no le va a hacer nada mal a nadie, es la verdad, y la verdad siempre triunfa. Yo creo que usted lo ha notado, que paulatinamente el mundo tiende a decirle esta verdad, a pesar de que algunos tengan esa maquinaria que van en contra de estas verdades que ayudan a las personas. Mucho ojo con eso, y recuerda, nota cómo puedes mejorar tu salud, acá lo puedes encontrar.